Vamos a hablar de Quirón. Quirón es un planetoide que rige a Virgo, pero el corregente de Virgo es Mercurio. La mitología vieja, Mercurio regía a Virgo. Quirón, ¿quién es Quirón? Quirón tiene varios orígenes, pero el que yo más me voy por él es que es hijo de Saturno y de una ninfa, pero una ninfa del océano, porque había ninfas de tierra, ninfas de aire y ninfas del océano, y nació un centauro. Cuando nació el centauro, la ninfa vio ese animal y lo dejó abandonado. Entonces ahí tenemos ya el primer dolor de Quirón. Entonces, donde nosotros tengamos a Quirón en la carta astral, venimos con un dolor de otra vida. El dolor de que su madre lo abandonó. Pero como Zeus lo adoptó, Zeus era hermano de Quirón, lo adoptó y lo llevó al Olimpo, le enseñó medicina, lo adoptaron todos los dioses. Entonces, ahí vemos cómo la curación sentimental funcionó. Entonces, donde tengamos a Quirón, tenemos una herida sentimental, pero que puede ser curada. Ahora, Hércules era uno de sus discípulos, y cuando Hércules hizo el segundo trabajo que le mandaron los dioses de los 12 trabajos, que significa vencer los 12 ascendentes para poder llegar al Olimpo. Entonces, cuando él hizo el segundo trabajo, que era la hedra de Lerna, cuando la mató, aunque bueno, la hedra, para contarles un poco, era una serpiente de 3 cabezas, decían que había hasta 1000 cabezas, pero bueno, tiene varias cabezas, y cada vez que Hércules le cortaba una cabeza, le nacían 2. Entonces le pidió ayuda a su primo, y cada vez que le cortaba una cabeza, la quemaban y ya pudo matar a la Lerna. Pero agarró veneno de la sangre y la puso en todas las flechas. Cuenta la mitología que borracho en una fiesta disparó una flecha y se la metió a Quirón en una pierna, pero como Quirón era mitad hombre, mitad dios, no se moría. Entonces tenía una herida, pero ya era una herida humana, era una herida de sangre, era una herida de dolor, pero no de dolor sentimental, de dolor. ¿Cómo se curó? Bueno, primero él se curaba para poder, él enseñó y curaba a la gente, pero él se enfermaba como un chamán. Él se enfermaba primero para saber cómo hacer la curación. Y aquí hay un sitio en Miami que se llama Chen Medical Center, que está haciendo lo mismo, que son los primeros que yo veo que están trabajando con medicina holística. Se los recomiendo ampliamente. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, él se curaba y enseñaba a la gente a curarse. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nos podemos curar nosotros mismos si encontramos el fondo de la enfermedad. No como están haciendo ahorita las farmacias, que te dan para curar cualquier tontería, pero no van al fondo. Entonces, tú sigues con la enfermedad. Eso es lo que hacía Quirón. Quirón era muy sabio, Quirón era el primer médico, de ahí viene la palabra quirófano de Quirón. Quirón se dibuja como una llavecita con un círculo abajo, esa es la llave que te abre el conocimiento. Hay muchas cosas con Quirón, Quirón es muy espectacular. Donde todos tengamos a Quirón en la carta astral, tenemos un talento, un don, aunque no se puede decir don, porque el don viene de una palabra española. Cuando los españoles nos agarraron y nos colonizaron a nosotros los indios, vinieron los dones, que eran de origen noble. Don viene de origen noble. Entonces, no es donde tengas un don, donde tengas un talento. Yo, por ejemplo, lo tengo en la casa 12, conjunción con Mercurio y la luna negra. La luna negra me da sabiduría. Quirón me da un talento y Mercurio me da la comunicación. ¿Y qué es lo que hago yo? Soy un astrólogo que comunica las vidas pasadas, kármicos. Por ejemplo, mi señora tiene Quirón en la casa 4
y ella es nutricionista. La casa 4 es el hogar, rige la nutrición, porque cáncer es la nutrición primaria que le dan los senos a los niños. Ese es el hogar. Entonces ella tiene un don para todo eso y eso es con lo que trabaja. Entonces, donde todos tengan a Quirón, búsquenlo en su carta astral, pueden buscarlo en cualquier página de internet, verán que tienen un don, un talento. Está mal dicho don, otra vez, es un talento. Vamos a explicarle en cada casa. Por ejemplo, si lo tienes en la casa 1, vas a tener un problema con tu cuerpo, porque al Quirón no gustarle su cuerpo, porque era mitad hombre, mitad caballo, entonces, aunque nadie se lo decía y nadie lo veía, él lo veía. Yo creo que se me olvidó, como salté, cómo se curó de la herida Quirón. Quirón se curó de la herida cuando Prometeo le robó el fuego a Zeus y se lo entregó a los mortales para que se calentaran. Zeus lo castigó y como era semidios no se podía morir. Prometeo lo amarró, le puso unas cadenas, hizo que un buitre le comiera el hígado todos los días y se le regenerara en la noche. Por lo tanto, el hombre sufría y no se moría. Y como cuando Quirón estaba herido también por la flecha que le había metido Hércules por error, le pidió a Zeus que intercambiaran. Entonces, Prometeo se puso en la mitad de Dios de Quirón y Quirón se puso en la mitad de humano. Entonces, así se pudo morir. Entonces, bueno, estaba en la casa 1. Cuando tienes a Quirón en la casa 1, no te gusta tu cuerpo. Tienes muchas inseguridades. Aunque las personas no lo vean, ellos se lo ven. Ayer tuve una consulta con una persona que tenía Quirón en casa 1 y él, nadie le ve los defectos, pero él se los ve físicamente. Entonces, eso es lo que hace Quirón. Pero también cuando logras superar eso, Quirón te vuelve un maestro. Yo he visto en los más de 5.000 personas que yo he tratado, los Quirón en casa 1 son médicos, o son chamanes, o son curanderos. Entonces eso es lo que da un Quirón en la casa 1. Pero también, como también tiene la herida de los padres, entonces Quirón en casa 1 da que los padres no se pusieron de acuerdo cuando era pequeño en su crecimiento, en cómo educarlo. Esta persona que estuvo conmigo ayer tiene Quirón en casa 1 y sus padres se divorciaron cuando él tenía 5 años y tuvo muchos problemas, porque el papá la quería criar de una manera y la mamá de otra. Entonces, eso es un Quirón en casa 1, pero al superarlo, somos el maestro. Acuérdense que siempre el talento que tenemos, también las heridas que nos duelen más que a nadie, son el hogar, por ejemplo. O sea, ese talento nos puede doler muchísimo, el que lo tiene en la casa 1 o el que lo tenga en la casa 4, por ahí es donde se pueden atacar. Yo, por ejemplo, que lo tengo en la casa 12, si yo quizás no pudiera llegar, porque lo tengo en Acuario, a tanta gente, sería para mí una gran frustración, porque igual que tenemos el talento, tenemos donde nos pueden herir. Ahora, pasemos a la casa 2. La casa 2, el que tenga Quirón en casa 2, viene con una herida de otras vidas, del dinero. Entonces, tiene que aprender a vivir, a deal, en inglés se dice, convivir, mejorar, aprender a vivir con el dinero. El dinero no es quiero más y más y más y más. Tienen que entender, el que tenga un Quirón en casa 2, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo siempre doy este ejemplo. Si yo tengo $1.000.000 y quiero un barquito de 20.000 o de 30.000 dólares, me lo puedo comprar y voy a ser feliz todos los fines de semana, porque voy a poder salir con mi barquito y hice lo que quería. Pero si yo solo tengo $1.000.000 y quiero un yate de $3 millones y no me lo puedo comprar, soy infeliz. Entonces, el ser millonario depende de ti.
no depende de lo externo, depende de lo que tú quieras en tu vida. Entonces, como la casa 2 es el materialismo, es un signo de tierra, entonces venimos con un karma con el dinero, pero también traemos una herida, pero también traemos un talento. Entonces me he encontrado muchos Quirón en casa 2 que son millonarios, porque tienen un talento especial para manejarlo. Los que lo tengan en la casa 3 es tu país natal, es tus hermanos. Entonces el que tenga un Quirón en casa 3 puede estar seguro que tiene un problema con el hermano, tiene un issue con el hermano, tiene un karma con el hermano, pero al superarlo van a ser mejores amigos. Pero ese choque va a existir durante toda la juventud. Fíjense que los traumas de Quirón siempre son en la juventud. ¿Por qué? Porque Quirón tuvo en su juventud el rechazo de su madre. Entonces siempre son en la juventud. Pasamos a la casa 4, que ya la mencioné, que lo tiene mi señora. Es el hogar, pero es también cómo vas a vivir tú en tu vejez, con quién vas a trabajar en tu vejez o en tu ya madurez. Es un karma con tu hogar, ahí es donde te pueden atacar, pero también es un don para manejar. Por ejemplo, vuelvo a decir, mi señora lo tiene en casa 4, es nutricionista, pero también trabaja con señores de la tercera edad, porque es la vejez. Entonces es muy interesante. Miren, Quirón no se pela. El que lo tenga en la casa 5, la casa 5 son los hijos, es el amor, es la creatividad. Entonces un Quirón en casa 5 nos da una persona que tiene problemas con el amor. Es un karma con el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre te vas a sentir inseguro en las relaciones amorosas. Aunque no sea así, tú te vas a sentir así. Acuérdense que Quirón te hace sentir. Eso no significa que sea verdad. Tú te vas a sentir así. Te vas a sentir incómodo con tus hijos. O hasta te va a dar un hijo Virgo. Porque como Quirón rige a Virgo, una persona con Quirón en 5 te va a dar un hijo Virgo. ¿Ok? Eso sí, te va a hacer un músico, un pintor, porque te va a dar una maestría en la creatividad. Veamos a la casa 6, que es la casa que rige Quirón. El que tenga Quirón en casa 6 seguro va a tener una enfermedad, pero una enfermedad que se va a curar él mismo. Y entonces va a poder ser un chamán. Eso es lo que da Quirón en casa 6, pero también te da un excelente trabajador, porque Quirón era muy meticuloso en su cueva donde curaba a todo el mundo, era muy trabajador. Entonces eso te da un Quirón en casa 6. En casa 7 te va a dar problemas con tu pareja. Siempre vas a sentir que tu pareja te está engañando, que no te está apreciando, que tú eres el bueno y ella es la mala o él es el malo de la relación. Eso no es correcto, eso es una herida que tú tienes. Al curarla podrás ser un buen abogado de divorcio, por ejemplo. Casa 7. Casa 8, bueno, ahí es donde Hércules venció a la Hedra de Lerna, que es la casa 8, que es lo interior. Por eso la serpiente Lerna salía del fondo del mar, salía de donde salen los volcanes, donde salen los terremotos, del fondo. Y al salir a la superficie, lo puedes vencer. Ahí fue donde Hércules venció. Entonces es la transformación. Por supuesto, vas a tener una herida con respecto al sexo, te vas a sentir inadecuado. He visto muchísimas personas con Quirón en casa 8, son o curas o monjas, porque tienen un issue muy grande con la parte sexual. Parte 9, casa 9, van a ser personas que van a hablar muchísimos idiomas. También casa 9 me da muchos sacerdotes, curas, me da rabinos, porque tienen una herida con respecto a la religión que la saben manejar y llegan a su tope máximo. Casa 10
Donde puedes herir una persona con casa 10 es que no llegue a ser famosa, no sea un ídolo en la sociedad. Entonces esas personas con Quirón en casa 10 son súper meticulosas trabajando. Quirón en casa 11 es que vienes de otras vidas con un problema con los amigos. Entonces en la otra vida fuiste muy egoísta, fuiste una persona súper egoísta, una persona que no pensaba en los demás, y en esta vida llegas a tener problemas con todos los amigos, sientes que los amigos te traicionan, sientes que los amigos no te dan lo mismo que tú le das a ellos, pero eso no es verdad, eso es solo en tu mente. Y para terminar, Quirón en casa 12, bueno, ya se lo expliqué, yo tengo un Quirón en casa 12, es muy sencillo, vienes con una herida de otras vidas, de no haber podido transmitir el conocimiento de lo que es la reencarnación, pero al poderlo controlar, lo manejas de una manera espectacular. Señores, como siempre, hasta luego.